Hay días en que el camino se siente más largo de lo normal. El motor ruge parejo, el café ya está frío en el termo y el olor a diésel viejo se mete por la nariz como si quisiera quedarse. Era temprano, de esos amaneceres que nacen nublados, con un viento tibio que no refresca nada. Yo venía solo, como casi siempre, bajando una ruta secundaria entre Tepic y la costa con una carga de piezas industriales para Mazatlán. La radio sonaba bajito y en la cabina solo se escuchaba el crujido de la carretera bajo las llantas, y aunque no había pasado nada, algo me apretaba el pecho desde que salí. Una inquietud rara, sin nombre. Fue en una recta larga, justo antes de una curva cerrada, que la vi. Una señora mayor, parada al borde del asfalto, abrazando un paquete envuelto en papel craft como si se le fuera la vida en eso. Su blusa bordada, con flores de colores como las que usaban las abuelas, estaba arrugada del calor. Tenía el cabello largo y gris, amarrado en una trenza gruesa, y el rostro estaba torcido por el llanto de ese que ya no puede esconderse. Lloraba en silencio, con dignidad. Bajé la velocidad sin pensarlo, pero una voz me dijo: «Cuidado, puede ser trampa». Hoy en día, uno no puede confiar tan fácil, pero había algo en ella, algo que me rompió. Así que frené despacio, me persigné y me orillé. Si alguna vez sentiste que alguien apareció en tu camino por una razón que no entendés del todo, quédate conmigo hasta el final. Y contame, ¿desde dónde del mundo estás escuchando esto? ¿Y qué hora es allá donde estás? Apagué las intermitentes, bajé del camión y me acerqué con cuidado, sin hacer ruido brusco. Ella no se movió. Seguía abrazando ese paquete con ambas manos, como si lo que llevaba adentro pudiera romperse con solo mirarlo. Tenía la cara mojada, no solo por las lágrimas, sino también por el sudor del calor húmedo del norte. Pero no pedía ayuda. No alzaba la voz ni los brazos. Solo estaba ahí, como si llevara horas parada esperando que alguien cualquiera tuviera corazón. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo. Al principio no me respondió, solo bajó un poco la cabeza, y eso bastó. Me dijo con una voz bajita, rajada por la tristeza: «Solo necesito llegar al mar, a ese mirador donde fuimos felices». Y se le quebró la voz otra vez. No entendí del todo, pero el modo en que dijo «felices» me dejó helado. No me habló de plata, ni de dirección, ni de nada más. Solo señaló el cielo con los ojos, como si Dios supiera lo que quería decir. Dudé por un segundo. Uno siempre piensa lo peor, que puede ser trampa, que quizá hay alguien más esperándote más adelante. Pero esa señora no tenía fuerza ni para sostener la tristeza que traía encima. Asentí con la cabeza y le ofrecí llevarla hasta donde pudiera. Ella me miró largo, como si estuviera preguntándole a alguien más si podía confiar en mí. Y al final subió. Ya dentro del camión, se sentó con cuidado en el asiento del copiloto, sin soltar ese paquete ni un segundo. Lo tenía contra el pecho, cubierto con sus brazos delgados pero firmes, como si le diera calor humano. El papel craft estaba manchado por una esquina, como si algo húmedo hubiera escurrido. No me atreví a preguntar qué era. Puse el cinturón, miré al frente y arranqué despacio. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Era como si cada kilómetro que avanzábamos fuera una especie de alivio para ella. El motor rugía, la carretera seguía, pero yo sentía que llevaba algo más que una pasajera, algo pesado, pero sagrado. Después de un rato, fue ella quien rompió el silencio. «Es mi esposo», dijo sin mirarme. «Falleció hace 3 semanas. Me mandaron sus cenizas por correo, pero llegaron a otra dirección. Tuve que ir a buscarlas yo misma, nadie quiso ayudarme». Tragó saliva, bajó la mirada al paquete. Él siempre quiso que lo lleváramos al mar, a ese lugar donde fuimos felices por última vez. No supe qué decir, solo asentí otra vez y bajé un poco la velocidad. Lo que traía en
Ese paquete eran las cenizas de su compañero de vida, y ahora yo estaba llevándolos a ambos, a ella y a él, de regreso a donde el amor les había dejado su último recuerdo. Desde ese momento, algo cambió dentro de la cabina. No era solo el aire o el silencio, era como si la presencia de ese hombre, aunque ya no estuviera en cuerpo, también viajara con nosotros. Ella no lloraba más, pero tenía los ojos húmedos, mirando por la ventana sin ver nada. Me dijo que se llamaba Rosaura, pero que él le decía Chinita desde que eran novios. Lo dijo con una sonrisa chiquita casi invisible, pero estaba ahí. Me contó que él también había sido camionero, que conocía esas rutas mejor que nadie. Por eso supe que usted no me iba a dejar ahí, murmuró. Sentí un nudo en la garganta. No era solo gratitud, era una certeza, como si lo hubiera sentido. La miré de reojo mientras manejaba. Su trenza larga le caía por el hombro, y el sol del mediodía le marcaba las arrugas del rostro como mapas de todo lo que había vivido. El paquete descansaba en su regazo, pero sus manos no dejaban de tocarlo, como si necesitara recordarle al universo que aún lo tenía cerca. Y en ese gesto, en esa forma de proteger lo que quedaba de él, había algo tan profundo que me conmovió más que cualquier historia que hubiera escuchado en los comedores de ruta. Era amor, de ese que ya casi no se ve, de ese que no se grita, pero se lleva encima, hasta el último tramo del camino. Seguimos así por un buen rato, con el sonido del motor llenando los huecos del alma. Pasamos por un tramo de curvas donde la señal del teléfono se pierde y el sol pega directo en el parabrisas, obligando a entrecerrar los ojos. En una de esas, ella me preguntó si podía abrir un poco la ventana. Lo hizo despacio, y en cuanto entró la brisa tibia, Rosaura cerró los ojos y respiró hondo. A él le gustaba este olor, dijo. Decía que el aire del Pacífico tenía algo distinto, que sanaba, y por un instante vi en su rostro algo parecido a la paz, como si ese viento le acariciara el alma, como si fuera un mensaje del otro lado. Entonces sacó un pañuelo del bolso. Estaba bien doblado y bordado con iniciales antiguas, RG. Me lo mostró sin decir palabra. Lo apretó unos segundos entre sus dedos, lo acercó al rostro y después lo guardó de nuevo. Siempre llevaba uno en la guantera, dijo, como si no hablara conmigo, sino con el recuerdo. Decía que un buen chofer siempre debía tener un pañuelo limpio, por si acaso había que secar. Lágrimas o despedidas, yo solo escuchaba. Sentía que cualquier cosa que dijera podía romper esa intimidad que ella compartía, no conmigo, sino con el hombre que amó. Y en ese silencio reverente, entendí que yo no era el protagonista de esa historia, solo era el último testigo. Al poco tiempo, pasamos por un tramo donde el mar ya se asomaba entre los cerros. No era el destino final, pero ya se sentía cerca. Rosaura se incorporó un poco en el asiento, como si su cuerpo reconociera el paisaje. «Es por aquí. Más adelante hay un mirador, uno que casi nadie usa», murmuró, y me señaló con el dedo una desviación de tierra que apenas se notaba desde la ruta. Dudé por un momento, porque la pendiente era fea y no sabía si el camión iba a poder salir fácil después, pero al verla tan segura, simplemente giré el volante. Los neumáticos rechinaron en la grava y bajamos despacio, rodeados de vegetación seca y silencio. Cuando llegamos al claro, el mar se abrió delante de nosotros como una herida, azul inmensa. No había nadie, solo una banca de madera vieja medio carcomida por la sal y una sombra de árbol retorcido. Detuve el motor. El silencio fue tan brusco que casi me hizo doler los oídos. Ella no dijo nada. Bajó del camión con el paquete en brazos, como si lo acunara. Caminó hasta la banca y se sentó. Yo me quedé junto al camión, sin saber si debía acercarme o darle su espacio. Y en ese momento entendí que ella no venía a buscar consuelo ni compañía. Venía a cumplir una promesa.
Rosaura se quedó ahí sentada, con la vista perdida en el horizonte. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y dorado. Abrió el paquete con cuidado, sin prisa. Lo que había dentro estaba envuelto en un paño blanco, y al desenvolverlo, vi la urna. Era sencilla, de madera clara, sin adornos. Solo tenía grabadas unas letras chiquitas que decían «Gracias por todo, Chinita». Sentí que el corazón se me encogía. Ella la sostuvo con ambas manos, la miró largo rato y luego se levantó. Caminó hasta el borde del mirador y se quedó ahí parada, con el viento agitando su trenza como si el tiempo la acariciara. No hizo ningún rezo, ni dijo discursos. Solo susurró algo que no alcancé a escuchar. Después destapó la urna con delicadeza y el polvo de lo que quedaba de su esposo se elevó con el viento, flotando unos segundos antes de desaparecer sobre las olas. No lloró, o si lo hizo, fue en silencio, como todo lo que había hecho hasta ahora. Yo la observaba desde lejos, con un respeto que no sabía que podía sentir por alguien que acababa de conocer. Había en esa escena una belleza tan dolorosa, tan limpia, que me hizo desviar la mirada para no quebrarme ahí mismo. Después de un rato, regresó despacio hacia donde yo estaba. Sus pasos eran cortos, como si cada uno le costara una parte del alma. Al llegar junto al camión, me miró a los ojos por primera vez desde que subió. No con tristeza, sino con gratitud. De esas que no necesitan explicación. Sacó algo del bolso. Era el mismo pañuelo bordado de antes. Me lo extendió con las manos temblorosas. Él también fue camionero como usted, me dijo, y siempre decía que si algún día no podía volver, esperaba que otro hermano del camino lo llevara a casa. No supe qué decir. Lo tomé con cuidado, como si fuera una reliquia, y asentí con los ojos húmedos. Nos sentamos un momento en la sombra del camión, sin hablar. Solo se escuchaban las olas allá abajo, rompiendo con suavidad contra las piedras. El cielo empezaba a oscurecer, mas no de forma triste. Era como si la tarde también quisiera cerrar esa historia con calma. Le ofrecí llevarla de vuelta a la ruta principal y ella aceptó. No pidió más, no habló más. Parecía que todo lo que necesitaba decir ya lo había soltado con las cenizas. Mientras subíamos de nuevo al camión, yo no dejaba de mirar ese pañuelo entre mis manos. Era solo una tela, pero pesaba como si llevara dentro todos los kilómetros, los silencios y los adioses de una vida entera. Subimos de nuevo al camión sin apuro. Mientras me acomodaba en el asiento y encendía el motor, sentí que algo dentro de mí se había movido. No era tristeza, era otra cosa. Algo que uno siente pocas veces en la vida, como si hubiera sido parte de algo importante, aunque no lo entendiera del todo. Rosaura miraba por la ventana en silencio, pero su rostro ya no tenía la misma tensión. Había una suavidad nueva en su expresión, como cuando uno suelta una carga muy vieja. Y yo seguía con el pañuelo en el bolsillo, como si necesitara tenerlo cerca, como si me protegiera. Tomamos la ruta de vuelta al entronque, pero por dentro nada era igual. A cada curva, a cada sombra en el camino, me venían imágenes. Ella abrazando el paquete, la urna flotando sobre el viento, el banco viejo frente al mar. Sentía que estaba manejando no solo hacia otra carretera, sino hacia otro tipo de conciencia, porque hay encuentros que no se planean, y aún así te cambian. Aún hoy, cuando paso por ese tramo, bajo un poco la velocidad y miro hacia el lado del mar. No siempre se ve el mirador desde arriba, pero sé que está ahí. Y cada vez algo en mí me dice que fue real, que no fue un sueño. Cuando llegamos al cruce principal, ella me pidió que la dejara en una pequeña parada de buses. Dijo que su sobrina vendría a buscarla allí. Le ofrecí quedarme con ella hasta que llegaran, pero me puso la mano en el brazo y negó con una sonrisa tranquila. «Usted ya hizo más que suficiente»,
dijo. Y esas palabras, no sé, me pegaron diferente, como si en ese instante me hubiera dado cuenta de que no solo la había acompañado a ella, sino también al recuerdo de alguien que, de algún modo, también fue parte de mí. Me bajé, le ayudé a bajar, y antes de cerrar la puerta, me miró una última vez y dijo: «Gracias, hijo. Él también lo habría hecho por ti». Me quedé viendo cómo se alejaba, sentada en ese banco de concreto, con la trenza cayendo sobre su hombro y la mirada al frente. No tenía nada más en las manos, ni paquete, ni lágrimas, solo ella y el viento. Subí al camión y arranqué de nuevo con el sol bajando a mis espaldas. El pañuelo seguía en mi bolsillo y sentí que debía guardarlo en la guantera, justo como ella había dicho. Desde entonces lo llevo conmigo en cada viaje, no como cábala ni por superstición, sino como un recordatorio de que a veces somos elegidos sin saberlo, de que no todas las cargas se ven y no todos los destinos se escriben en los papeles del transporte. Esa noche dormí en una pensión cerca de la aduana, pero el cuerpo no descansó como siempre. Cerraba los ojos y volvía a verla ahí, de pie en el mirador, soltando las cenizas al viento como si fueran semillas de algo más grande que nosotros. Y me pregunté, ¿cuántas historias como esa cruzan la carretera sin que nadie las vea? ¿Cuántas despedidas se hacen en silencio, lejos de todo y de todos? Yo no hice nada del otro mundo, solo manejé y escuché, pero ella me regaló algo que no tiene precio, el privilegio de presenciar un amor que no terminó con la muerte. Desde aquel día, cada vez que recojo a alguien en la ruta, porque sí, aún lo hago, pienso en Rosaura, en su fortaleza callada, en la manera en que sostuvo a su compañero incluso después de que ya no estaba. A veces, cuando el camino se pone largo y el cielo se cierra, meto la mano en la guantera y toco el pañuelo. Solo un segundo. No es para pedir suerte, es para no olvidar que allá afuera siempre hay alguien luchando por cumplir una promesa, y que, con un poco de compasión, cualquiera de nosotros puede ser el puente entre el dolor y la paz. Pasaron meses desde aquel encuentro, pero aún lo siento fresco, como si hubiera sido ayer. A veces, cuando cuento esta historia a otros choferes en los comedores o durante las esperas largas, algunos me miran raro, como dudando. Otros bajan la cabeza, porque saben que hay cosas que no se explican con palabras ni se comprueban con fotos. Y está bien. No todos van a entender lo que significó para mí ese viaje. Pero para los que sí han sentido alguna vez que un alma rota les pidió ayuda sin hablar, para esos esta historia no necesita prueba, porque lo verdadero se siente, no se discute. Y es que no fue casualidad que yo pasara por esa curva justo a esa hora, ni que tuviera espacio libre en la cabina, ni que mi corazón, por una vez, le ganara al miedo. Yo no creo en coincidencias desde ese día. Creo en propósitos, en pequeñas misiones que no se anuncian con rótulos, pero llegan con ojos llorosos y un paquete entre las manos. Y aunque no lo pedí, fui parte de una. No por ser héroe, ni por tener el camión más grande, solo por haber detenido el motor cuando algo dentro me lo pidió. Y si vos que estás escuchando esto alguna vez tuviste ese impulso, sabes exactamente de lo que hablo. A veces pienso en cómo habrá sido la historia de ellos dos, cómo se habrán conocido, cuántas rutas habrán compartido, cuántos silencios y cuántos regresos habrán vivido. Porque uno no llega a esa clase de amor de un día para el otro. Se construye con tiempo, con pérdidas, con kilómetros y paciencia. Me la imagino esperándolo en la puerta de casa, él bajando del camión con la ropa llena de polvo, pero los ojos encendidos de verla. Me los imagino en ese mismo mirador años atrás, riéndose del viento, soñando con que el mundo se detuviera ahí, y tal vez, por un momento, sí se detuvo. Eso fue lo que más me marcó.
la forma en que ella convirtió ese último trayecto en un acto de amor. No buscaba consuelo, ni atención, ni ayuda material. Solo quería cerrar un ciclo, hacer lo que sentía correcto, aunque nadie más lo entendiera. Y me eligió a mí para acompañarla sin saber nada de mí, confiando en algo que va más allá de lo lógico. Esa fe es la que me acompaña hasta hoy. Porque si ella pudo caminar sola por esas rutas, con el corazón roto, y aún así seguir adelante, entonces yo también puedo con lo que venga. A veces, cuando paso por gasolineras, donde se ven mujeres mayores vendiendo pan, o pidiendo aventón, freno un poco el paso. No siempre me detengo, pero ya no las miro igual. Pienso que alguna de ellas puede estar cargando algo parecido. Una promesa, una ausencia, una despedida pendiente. Y aunque no todas las historias son como la de Rosaura, cada persona trae algo en el alma. Aprendí eso en carne propia, que la carretera no solo mueve camiones, mueve destinos, encuentros, señales, y que uno nunca sabe cuándo le va a tocar ser parte de algo más grande que un viaje. Yo sigo con lo mío, llevando carga, firmando guías, comiendo donde se puede, pero desde aquel día hay algo distinto en cómo miro la ruta, como si cada curva pudiera esconder una historia esperando ser escuchada. No es que me haya vuelto sentimental. Los que me conocen saben que sigo siendo de pocas palabras. Pero cuando me preguntan por qué llevo ese pañuelo bordado en la guantera, solo digo, me lo dio una señora que me enseñó a no pasar de largo cuando el alma de alguien está pidiendo auxilio sin hablar. Una vez, un muchacho joven, que hacía dedo en la ruta, me preguntó si no me daba miedo subir gente desconocida. Le conté, sin entrar en detalles, que una vez ayudé a una mujer que no pedía nada, pero lo llevaba todo, y que gracias a eso entendí que el miedo no debería tener más peso que la compasión. Me miró raro, como quien no entiende del todo, pero algo en sus ojos cambió. Me dijo que su mamá también había viajado una vez para dejar las cenizas de su papá en el campo donde se conocieron. No le alcanzó el pasaje, pero llegó igual, me dijo, y sonrió. Ahí supe que hay muchas Rosauras en este mundo y muchos caminos que solo se recorren con el corazón abierto. Ahora, cada vez que manejo de noche, cuando las luces del tablero son lo único que brilla y la radio ya se cayó, me viene esa imagen. Una mujer mayor, con la mirada rota, abrazando un paquete como si ahí viviera su historia entera. Y pienso que si ese día yo hubiera pasado de largo, algo en mí se habría roto. También, no todos los días uno puede decir que acompañó a alguien hasta el final de su amor, que fue parte de un adiós que no era suyo, pero igual lo marcó para siempre. Y por eso lo cuento, para no olvidarlo. Y porque tal vez alguien que esté escuchando también necesita recordar que no está solo en este camino. Me pasó algo curioso hace poco. Iba por la misma carretera donde recogí a Rosaura y justo al llegar a la curva donde la vi por primera vez, el cielo se abrió de golpe. Era un día nublado, feo, pero en ese tramo una luz suave se coló entre las nubes, justo sobre el asfalto. Bajé la velocidad sin pensar. Miré al asiento del copiloto, vacío, claro, pero sentí una presencia, como un recuerdo que no se borra. No escuché voces, no vi fantasmas, pero algo dentro de mí me dijo, gracias por no seguir de largo. Tal vez fue mi mente, tal vez fue ella, o tal vez fue él, y ahí entendí algo que antes no sabía. A veces, el alma de los que se van no se despide del todo, solo se queda un rato más en quienes supieron mirar con compasión. Yo no soy mejor que nadie, no hice nada heroico, pero esa historia, ese tramo, esa mirada, ese paquete, se quedaron conmigo. Porque uno no siempre elige lo que carga en el corazón. A veces es el corazón de otro el que te elige a vos para llevarlo un poco más lejos. Y si vos estás escuchando esto, tal vez sea porque también te tocó alguna vez ser elegido sin darte cuenta.
Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta ¿por qué sigo manejando?, les digo que no es solo por la carga o por la plata. Es por las historias que uno encuentra en la ruta, por los silencios compartidos, por los gestos que dicen más que 1000 palabras, por esos encuentros que te sacuden el alma sin hacer ruido. Porque la carretera no solo te lleva a destinos, a veces te lleva a verdades que no sabías que necesitabas encontrar. Y yo encontré la mía en los brazos temblorosos de una mujer que no pidió ayuda, pero me la dio sin saber. Y aunque el tiempo pase y los detalles se vayan borrando, hay cosas que no se olvidan. La forma en que apretaba ese paquete, la trenza cayéndole por el hombro, la brisa del mar acariciando sus manos mientras soltaba lo último que le quedaba. Y esa frase, esa que me quedó grabada para siempre: él también era camionero, como usted. Como si en esa frase me estuviera diciendo, gracias por llevarlo a casa. Y si eso no te cambia por dentro, compa, entonces no sé qué lo hará. A veces pienso que tal vez no fue casualidad, que a lo mejor ese día no fui yo quien decidió frenar, sino él, ese otro camionero, el que ella amaba, el que ya no estaba. Quizá en algún rincón del cielo vio a su chinita sola en la curva y me eligió a mí para llevarla al final del viaje. Tal vez puso su mano en mi volante solo un segundo. No lo sé, pero cuando recuerdo su mirada, la de ella, al abrir la urna y dejarlo ir, no hay duda de que algo más grande estaba pasando. Algo que no se ve, pero se siente hasta los huesos. Desde entonces, cuando alguien me cuenta una historia en la ruta, escucho distinto. Cuando veo a alguien solo en el camino, freno distinto. No porque busque repetir lo que viví, sino porque entendí que hay momentos que nos tocan el alma una sola vez, y si no los vivimos, se pierden para siempre. Y vos, que estás ahí, escuchando esto, tal vez tengas también una historia que nunca contaste. Tal vez también hayas sentido que alguien, en el momento justo, te tendió una mano. Y si no fue así, quizás ahora estés listo para hacerlo por otro. Hoy ese pañuelo sigue en mi guantera. A veces ni lo veo, pero sé que está ahí. Y cuando el camino se pone largo, o cuando me siento solo entre tantos kilómetros, lo toco apenas, como quien saluda a un viejo amigo. No sé si fue un milagro, una coincidencia o solo una historia más de la carretera, pero sí sé que desde aquel día manejo distinto. Y si esta historia te llegó al corazón, aunque sea un poquito, entonces ya no la estoy cargando solo. Si alguna vez viviste algo parecido o crees que estas cosas no pasan por casualidad, contame en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando? ¿Qué pensaste cuando ella soltó las cenizas? Este canal recién empieza y cada historia que compartimos acá es un pedacito de lo que somos en la ruta. Si podés, deja tu like, suscríbete y mira los otros relatos que van a aparecer ahora mismo en tu pantalla. Gracias por escuchar hasta el final. De verdad, nos vemos en el próximo viaje.